¿Cuál dirías que es uno de los mayores retos que tenemos los programadores cuando subimos nuestra aplicación al App Store? Yo digo que es la revisión por parte de Apple. Si bien es un proceso que, si todo va bien, apenas va a durar unas 24 horas, si no tienes en cuenta ciertos detalles, se puede demorar días, semanas o incluso en el peor de los casos, meses. Hoy te quiero hablar de qué revisa Apple, qué comprueba en esa revisión para que tú lo tengas en cuenta y sepas qué hacer o qué no hacer si quieres que aprueben tu aplicación. Créeme, conocer este proceso te puede ahorrar mucho tiempo. Este es el episodio número 6 de Programando para Apple, el podcast de desarrollo de aplicaciones para dispositivos Apple, y yo soy Óscar Moreno. Empezamos. Uno de los motivos por los que me gusta tanto el ecosistema de Apple es por la calidad global de sus aplicaciones. Y con esto no me refiero solo a que funcionen mejor, tengan mejor rendimiento, funcionen más rápido, sino que cuando descargas una aplicación del App Store, en general tengo la impresión de que son mejores aplicaciones, englobando todo, englobando rendimiento, funcionalidad, experiencia de usuario, en comparación a las de Android. He sido usuario de Android y recuerdo ejemplos en los que habían aplicaciones que o bien no hacían lo que decía en la descripción, no funcionaban correctamente o directamente eran un timo, hablando claro. Recuerdo una aplicación cuando era usuario de Android que era un cargador solar. Según indicaba en la descripción, si ponías tu móvil al sol, recogía la energía del sol y podía cargarte la batería. Sí, esto estaba en el Play Store de Android. Obviamente era imposible que funcionara, pero se podían, no sé si, es verdad que no sé si ahora se puede seguir haciendo este tipo de cosas, pero esa aplicación estaba en el Play Store, ¿no? Obviamente no funcionaba, era imposible que lo hiciera. Y bueno, pues eso es una de las cosas que no se permitirían subir. Recuerdo otro caso en un proyecto en el que trabajaba, en el que me solicitaban que se leyera el mensaje de usuario, los SMS del usuario, para poder completar un login. O sea, tú cuando entras en una aplicación, introduces el usuario y la contraseña, y la autenticación de doble factor te pueden enviar una contraseña, ¿no? Te envían un código por SMS que tienes que introducir. En principio, sin ninguna mala intención, lo que nos pedían es que ese SMS que se fuera a enviar se leyera para que el usuario no tuviera que escribirlo, sino que automáticamente se validara ese proceso de login. En ese momento yo no estaba seguro, pero me extrañó que se pudieran leer los mensajes de usuario. Y bueno, pues comprobándolo con compañeros de Android me decían que sí, que en Android se podían leer, creo que dando permisos o algo, pero en Apple ni siquiera dando permisos, ¿no? Es un poco la diferencia en cuanto a privacidad y seguridad que puede haber en un sistema u otro. Entonces, bueno, estos son ejemplos que para mí dicen mucho de la calidad, como decía, no solo del rendimiento o de los bugs que pueda tener, sino también de la experiencia de usuario cuando utilizamos un sistema u otro. Así que creo que todo esto es muchas veces debido a ese proceso de revisión que hace Apple cuando enviamos una aplicación. Aunque es verdad que como desarrolladores nos puede fastidiar, hablando mal y pronto, es algo que como usuario se agradece, que te encuentres aplicaciones que tengan que estar tan trabajadas, que no engañen, que en cierta forma nos protejan, porque Apple no solo se preocupa de que la aplicación funcione correctamente, algo de lo que seguro que tú y yo y nuestros compañeros nos preocupamos, por desgracia otros no. Pero no se preocupa solo de eso, se preocupa además de que tengas la mejor experiencia de usuario y que todo funcione bien. Y eso me parece súper importante porque al final, aunque la aplicación la hayas hecho tú y no la haya hecho Apple, tu experiencia de usuario es la que va a decidir qué tal estás con tu iPhone. Es decir, si tú al final utilizas aplicaciones que no funcionan bien, tu experiencia con iPhone y al final con Apple
no va a ser buena. Entonces, por eso para mí es tan importante ese proceso de revisión y ya te digo, aunque como programadores nos fastidie, creo que en general a largo plazo es algo que nos beneficia a todos, porque la experiencia de usuario que tienen los usuarios con su iPhone y con nuestras aplicaciones es mejor en términos generales que con Android. Además, otra forma de protegerlo es que revisa las aplicaciones buscando dentro del ejecutable pues que no haya ningún tipo de malware y que no haya ningún tipo de virus. Toda esta información que te voy a contar hoy se encuentra en la guía de revisión de Apple. Te la voy a dejar en las notas del episodio por si la quieres revisar con más detalles. Esta guía se divide en 5 apartados. Tienes seguridad, tienes rendimiento, negocio, diseño y legal. Además, esas 5 categorías tienen 2 apartados más. ¿Qué es lo que hay que hacer antes de enviar la aplicación a la revisión y qué es lo que tienes que hacer después de enviar la aplicación? Así que lo que vamos a hacer ahora es revisar qué hay que hacer antes de subir la aplicación a la revisión. Bueno, pues lo primero es comprobar que tu aplicación no contenga errores. Asegúrate que no haya ningún tipo de fallo, todas las vistas se carguen bien, toda la información se muestre correctamente. Si quieres más información sobre pruebas, busca el capítulo número 2 de este podcast donde hablaba de la calidad de tus apps y te detallaba qué tipo de pruebas puedes hacer en las aplicaciones y qué herramientas te facilita Apple para que lo puedas hacer. Así que, si quieres, cuando acabes este episodio, puedes buscar ese episodio número 2 y averiguar más. Cuando subes una aplicación es importante que sepas también, si no lo has hecho todavía, que tienes que rellenar un formulario. En ese formulario va información como el nombre de la aplicación, la descripción, las capturas de pantalla, los vídeos que ves sobre la aplicación y otra información que no se muestra en el App Store, como por ejemplo tus datos de contacto, tu política de privacidad. Bueno, pues es muy importante que tengas toda esa información primero, bien detallada, que se corresponda con la aplicación que estás subiendo. Esto, cuando subes las primeras aplicaciones de las que estás tan emocionado, tan emocionada, es normal que le prestes mucha atención. Quizá con el tiempo no le prestes tanta atención y pueda discrepar un poco lo que tú indicas en ese formulario con lo que se corresponde con la aplicación. Así que asegúrate de que toda la información que rellenes en el formulario sea lo más precisa posible. Además, es muy importante que tu información de contacto esté actualizada, porque en caso de que haya algún inconveniente y no se pueda publicar, Apple te va a contactar mediante ese correo electrónico, por ejemplo, que pongas, y si no lo tienes actualizado o has puesto un correo antiguo, pues es un proceso que vas a tardar más tiempo en poder solucionar. Además, otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la aplicación tiene que ser totalmente funcional. No solo, como te decía antes, que no contenga errores, sino que si, por ejemplo, para tu aplicación hace falta utilizar un usuario, les tienes que facilitar un usuario de prueba, un usuario con el que puedan acceder a todas las partes de la aplicación, independientemente de que ellos luego quieran comprobar cómo es el proceso de registro de un usuario. Y si además, como seguramente ocurrirá, esa gestión de usuarios va con un backend, asegúrate de que el backend esté encendido. Muchas veces, si es un backend de prueba que lo tenemos en un servicio externo que tenemos que pagar por él, pues a lo mejor durante las pruebas lo apagamos el servicio o lo encendemos en función de si lo utilizamos o no. Pues cuando tengas que pasar el proceso de revisión tienes que dejarlo encendido porque no sabes cuándo, como te decía antes, pueden ser unos días, pero van a tener que probar todos esos detalles. Así que acuérdate de encenderlo y que puedan entrar en todo. Luego hay otro apartado que te indica que incluyas detalles en esa parte de la aplicación que no sea intuitiva. Aquí yo iría un paso más adelante, igual que digo que cuando tienes comentarios en tu código deberías revisar ese código porque a lo mejor no tienes que poner comentarios, a lo mejor lo que tienes que hacer es refactorizar. En esto, cuando lo leí, me vino a la cabeza lo mismo. Si tienes que explicar y darles información adicional de algo, deberías replantearte esa función o esa vista si de verdad es fácil de entender para los usuarios. Así que dale una vuelta, a no ser que sea intencionalmente,
Y entonces, bueno, pues sí, detállaselo a ellos porque ellos sí que no quieren ninguna sorpresa y quieren conocer qué es lo que hace cada parte de tu aplicación. Y por último, antes de enviarlo, comprueba las directrices de desarrollo. ¿Qué son las directrices de desarrollo? Pues bueno, te dejaré más detalles también en las notas del episodio y son una serie de directrices que Apple publica dentro de cada framework y bueno, pues son una serie de buenas prácticas que tienes que tener en cuenta para poder utilizarlo. Por ejemplo, hay directrices de desarrollo para UIKit, para AppKit, es decir, para todos los frameworks tienes unas directrices de desarrollo explicándote qué debes o qué no debes hacer. Así que es muy recomendable también que las sigas para evitar que en la revisión pueda haber algún inconveniente. El siguiente punto es el de seguridad, pero en cuanto a seguridad, si lees la guía en la documentación oficial de Apple que te pasaré, verás que te indica safety, no security. Yo lo primero que vi lo entendí como que era ciberseguridad, ¿no? La protección de nuestros datos y demás. Bueno, no, eso va a ir más en la parte legal. Aquí habla de seguridad en cuanto a integridad física, en cuanto a las personas. Pues un ejemplo, Apple habla de que las aplicaciones se pueden utilizar pues, por niños, por personas vulnerables, por gente mayor, es decir, personas a lo mejor que necesitan de especial protección. Por eso no permite ciertas cosas que pueda dañarles, pero a ellos me refiero físicamente. Un ejemplo es que no puedes publicar aplicaciones que tengan contenido ofensivo o discriminatorio, pues por causas como religión, raza, género, condición sexual. Si publicaras una aplicación con ese tipo de contenido, pues no la podrías publicar, porque te la rechazarían. También otra cosa que tiene en cuenta, y esta me llamó la atención, es que no puedes publicar contenido en la que personas o animales estén recibiendo algún tipo de violencia. Esto me llamó la atención porque me vino a la cabeza los videojuegos, en los que hay videojuegos pues, de tipo shooter, por ejemplo, donde están matando a un soldado, a un enemigo o demás, pero aquí lo que especifica Apple en esta guía es que lo que no se puede es publicar contenido realista, es decir, cuando tú estás en un videojuego sabes perfectamente que ese personaje es un personaje de un videojuego y no es algo real, ¿no? Eso es lo que trata de proteger. Y eso es en el caso en el que tú estés publicando el contenido exclusivamente de tu aplicación, pero a lo mejor te estás preguntando, bueno, ¿y si es una red social? Yo no tengo control sobre todo lo que publican. En ese caso, lo que te pide Apple es que tengas de forma clara y sea fácil de alcanzar alguna característica donde se pueda, por un lado, denunciar ese contenido ofensivo o ese contenido que se podría bloquear y, por otro, que puedas bloquear al usuario que publica ese tipo de contenido. Entonces, aunque no seas tú directamente quien en la aplicación lo publique, sí que debes de facilitar herramientas a los usuarios para que puedan denunciar ese contenido o directamente bloquearlo para no verlo. Además, Apple tiene especial atención con los niños y si cuando subes tu aplicación es una aplicación que está hecha especialmente y así lo indicas para niños, no vas a poder recoger información del dispositivo ni personal sobre el usuario, que en este caso va a ser un niño. Y además no vas a poder poner publicidad en esa aplicación, algo que los padres agradecemos. Me parece un buen debate para otro episodio el tema de los niños y las aplicaciones en entornos móviles, pero bueno, si lo utilizan está bien que no tengan acceso a publicidad que luego pueden llevar a compras o derivar a algo. Aunque hay un proceso de seguridad detrás de ello, es importante que sepas eso, que en las aplicaciones de niños, según indican en su guía, no deberías poner publicidad. Y por último, algo que también te pide es que tus aplicaciones no pueden derivar en un daño físico. Por ejemplo, si estás haciendo en una aplicación de salud, una aplicación que tenga que ver con la salud, pues no puede trabajar con datos inexactos o que pueda llevar a diagnósticos erróneos y que por lo tanto eso acabe derivando en algún problema de salud, en algún problema físico, ¿vale? Eso es algo que también deberías tener en cuenta. Además, también para acabar con la parte de seguridad, debes de reflejar los datos de contacto tuyos como desarrollador para, pues a mostrar al final a los usuarios que tengan esa seguridad de quién está detrás de todo esto y que se cumpla con toda la directriz en este caso que facilita Apple.
Y pasando al siguiente punto, vamos a hablar de rendimiento. Lo primero que deja muy claro Apple en este caso es que no puedes subir versiones beta o que no estén completamente probadas. Y si te estás preguntando, bueno, y entonces yo he hecho una serie de pruebas, pero me vendría mejor que lo probara un número más alto de usuarios. Pues lo que te he dicho antes, vete al episodio número 2 de la calidad de tus aplicaciones y ahí te explico lo que es TestFlight. Pero bueno, antes de que vayas y lo veas, te cuento que es una plataforma donde tú abres tu aplicación sin estar publicada al App Store y envías invitaciones a usuarios para que la puedan probar. Y así, realizando esas pruebas, te puedan dar ese feedback. Así que cuando subas la aplicación, además de tus revisiones, si la has subido a TestFlight mejor, pero no puedes utilizar el App Store para probar la aplicación. Lo siguiente que te pide en cuanto a rendimiento es que introduzca los metadatos, esa información que te he comentado antes que subías al formulario, de forma precisa. Todo lo que sean capturas, descripción, privacidad, categoría, tiene que cumplir exactamente lo que hace tu aplicación con en qué categoría del App Store o qué información se va a mostrar. Además, otro apartado es cómo debe adaptarse a los distintos dispositivos. Este apartado me parece muy importante también. Lo que te recomiendan es que siempre que sea posible la aplicación sirva igualmente para iPhone y para iPad. Si puedes, te recomiendan que hagas apps universales, que de esta forma va a funcionar pues tanto en el iPhone como en el iPad, con el Mac, con más o menos la misma interfaz. Pero si no, al menos en iPhone y en iPad. Si lo estás haciendo para más dispositivos como WatchOS, bueno, pues tendrías que tener en cuenta esas dimensiones de pantalla y que funcione todo correctamente, porque principalmente lo que va a cambiar es el tamaño de la pantalla entre un dispositivo y otro. Algo también muy importante y que agradecemos los usuarios es que no puedes derrochar la energía, tienes que aprovechar la energía del dispositivo de forma óptima. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que deberías hacer uso de la concurrencia, por ejemplo, para que las descargas, si necesitas descargar mucha información de la red, pues que se realicen en segundo plano, que optimicen el uso de la batería y que de esta forma, bueno, pues además de que la aplicación funcione bien, que el dispositivo te pueda durar lo máximo posible, ¿no? Y al final que no degrade la batería. Cuanto más consuma la batería, no va a ser solo mientras utilice la aplicación. A largo plazo, también tu batería va a tener peor salud. Además, también para mejorar el rendimiento, lo que te piden es que no envíes la aplicación con banners vacíos o banners de prueba, porque al final estás haciendo ahí unas conexiones de red que son innecesarias y que por lo tanto podrías aprovechar para tu aplicación. El siguiente apartado es el de negocio. Lo primero que te pide Apple aquí es que dejes muy claro cuál es el modelo de monetización que está utilizando tu aplicación. Y eso lo dejas en las notas de la revisión y además en el App Store. Va a quedar especificado ahí en compras dentro de la app. Si no tienes claro los modelos de negocio que existen, bueno, hoy estás de suerte también porque hay un artículo en mi blog, en oscarmoreno.com, donde te explico los distintos modelos de negocio que existen dentro de las aplicaciones de Apple. Así que cuando acabes este episodio y te veas el episodio de la calidad de tus apps, puedes leer este artículo para complementar la información. Otro apartado que es importante es que utilices un precio justo. Si bien Apple te dice que bueno, la decisión sobre qué precio poner es algo que compete exclusivamente al desarrollador, no pueden ser precios desorbitados. Esto yo creo que viene a raíz, si recuerdas, hace muchos años había una aplicación al principio de existir el iPhone y el App Store que se llamaba I Am Rich, soy rico. Y era una aplicación que, si no recuerdo mal, valía $1.000 y la aplicación lo único que hacía era mostrar un diamante, mostrar una gema en la pantalla y era como un símbolo de estatus de que, bueno, pues eras rico y te había gastado $1.000 en una aplicación. Eso ahora está terminantemente prohibido y no se puede hacer. No sé, entre el que a lo mejor lo quiso hacer para demostrar que era rico y el que se equivocó, pues esa aplicación sacó unos cuantos miles de euros y al final, no sé si fue a los días o a las semanas, esa aplicación se retiró del App Store, ¿no? Y creo que a partir de aquí, por eso tienes esa norma de que no puedes tener un precio desorbitado y ellos te piden que tenga un precio justo. Así que si hicieras esto, apelando a esta cláusula, podrían rechazarte la aplicación. Otra cosa que no puedes hacer es modificar intencionalmente todo tipo de reseñas, impresiones y demás. Hay empresas que pueden proporcionar estos servicios y está totalmente prohibido. Además, ya no solo por rechazar tu aplicación, sino que posiblemente te juegas
que te eliminen del programa de desarrolladores de Apple. También respecto a las compras, que esto es un tema muy polémico, sobre todo en la Unión Europea, ¿qué es lo que debes de tener en cuenta? Pues que si tu aplicación desbloquea elementos, pues objetos, características, suscripciones, tienes que utilizar las compras in-app, ¿vale? Las compras dentro de la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que solo puedes cobrar a través de la aplicación? No. Si tu aplicación es multiplataforma, que por ejemplo también funciona en Android o también es un servicio web, puedes cobrar fuera. Pero lo que no puedes hacer es cobrar únicamente fuera y que por eso utilicen tu aplicación. No sé, la aplicación, por ejemplo, de DAZN para ver los deportes. Pues puedes suscribirte a través de la app o puedes suscribirte a través de la web. Yo esto es algo que he ido valorando con el tiempo porque, como te decía antes, pues he sido usuario de Android y bueno, hay aplicaciones que a lo mejor he preferido utilizar en web en lugar del teléfono, pero veo que es muy cómodo el poder tener las suscripciones dentro de los ajustes de Apple y al final todas las suscripciones a los servicios no me tengo que acordar, no tengo muchas, pero si las tuviera me parece mucho más cómodo poder comprobarlo en los ajustes. Bueno, y ahora pasamos al apartado de diseño. Esto es algo que, como te comenté en los otros episodios, el diseño no es precisamente mi fuerte, sé que es algo que tengo que trabajar más todavía para mejorar mis aplicaciones, así que si eres como yo, no te asustes, no significa que si tu aplicación no es tan bonita como otras te la vayan a rechazar, pero valoran mucho la experiencia de usuario, ¿no? Se refiere a diseño, pero también a qué es lo que no puedes hacer y algo que está totalmente prohibido es que imites a una aplicación, que clones una habitación y esto está totalmente prohibido y como en el caso anterior peligra tu cuenta de desarrollador de Apple, no es únicamente que vayan a rechazarla, así que no puedes hacer clones de otras aplicaciones. Algo que tampoco permiten es que tu aplicación sea simplemente una web embebida, es decir, tú puedes utilizar un WebView si tu aplicación necesitas que se vea el contenido de una web. Algo que yo no recomiendo, más que a lo mejor en casos muy puntuales, porque tienes que aprovechar todo lo nativo que te facilita Apple, pero si tienes que hacerlo, lo que no puedes es coger directamente una página web, empaquetarla y hacer una aplicación que sea WebView. Tienes que meterle funcionalidad. Al igual que tienes que meter funcionalidad, por ejemplo, en las aplicaciones de realidad aumentada. Es decir, que no solo veas la realidad a través de las cámaras, sino que aportes algún valor mediante tu aplicación. Además, es importante que tu aplicación sea completamente funcional. Eso quiere decir que no necesita de otra aplicación para que tú vayas a poder utilizarla. Es decir, que si necesitas otra aplicación, esa parte la deberías de integrar en esta mediante alguna librería de Swift Package Manager o demás, pero que cuando instales una aplicación para utilizarla no requiera de que tengas que instalar otra. Debe ser totalmente funcional por ella sola y totalmente autónoma. Además, lo que no puedes hacer es spam, es decir, no puedes crear la misma aplicación varias veces con distintos IDs que en realidad sean la misma, ¿no? Que si de esa forma o utilizan una o utilizan otra, no, eso está totalmente prohibido y lógicamente se va a tener más en cuenta dentro del mismo desarrollador, ¿no? Si fueras varios desarrolladores, tendrías que pagar la cuenta de Apple, que sabes que son 100 euros al año, $100, y bueno, pues no creo que te compense, pero aún así, siendo el mismo desarrollador, ten en cuenta que lo van a mirar más todavía. Y la última categoría de las 5 es la categoría de legal. En la parte de legal, lo primero que te dice y tienes que tener muy claro es que tienes que cumplir con la legislación vigente que hay en el país donde esté localizada tu aplicación. Es decir, si yo hago una aplicación en español y la subo al App Store de España, tiene que cumplir con esta legislación, ¿vale? No porque sea Apple tiene que cumplir con la legislación de Estados Unidos, que habrá parte en común con la de España, sino que si la tengo localizada y la estoy vendiendo en España, tengo que cumplir con esta legislación, aunque sea una ley que no aplique en Estados Unidos o que no aplique en tu país de origen si es distinto a uno de estos dos. Eso lo tienes que tener muy en cuenta. Además, se van a rechazar todas las aplicaciones que fomenten o que faciliten comportamientos delictivos. Así que si estabas pensando hacer un Uber para vender drogas o una aplicación de videotutoriales para robar bancos, olvídate de ello porque no te van a dejar, te la van a rechazar. Otra parte muy importante es que subas tu política de privacidad. Bien, si has hecho un sitio web para tu aplicación o tienes tu sitio web personal con tu portfolio y demás, tienes que
incluir un enlace en los datos de la aplicación para que comprueben esa política de privacidad. Esa política de privacidad lo que tienes que mostrar es qué datos se recogen, cómo se utilizan, para qué, con qué objetivos los estás recogiendo, y lo tienes que dejar bien claro. No indica expresamente qué es lo que puedes o no puedes hacer. Si bien desde iOS 14.5 recuerda que está el App Tracking, que lo que te muestra es esta pantalla que lo que te dice es que la aplicación quiere realizar un seguimiento. Así que te va a aparecer este aviso en pantalla y va a tener que aprobar el usuario ese seguimiento para que tú puedas recopilar esa información. Ojo, si revisas el App Tracking Transparency en la documentación oficial de Apple, lo que te habla es que lo tienes que implementar cuando realizas un seguimiento y esos datos va a ir a terceros. Es decir, no cuando recoges esos datos y los analizas tú, sino cuando recoges los datos y los envías, por ejemplo, a Google Analytics. Es decir, que esos datos los recoges, por ejemplo, por Firebase para que luego se utilice por Google Analytics. En ese caso ya es un tercero, ya es Google el que está utilizando esa información, no eres tú, y por lo tanto deberías solicitar este permiso para poder hacerlo, ¿vale? Independientemente de una cosa u otra, en la política de privacidad sí que indica que debes de indicar qué datos se están recogiendo. Aún así, recojan los datos de una forma u otra, lo que se recomienda es minimizar el uso de los datos, que recojan los menos datos posible, vaya. Y todo lo que tenga que ver con compartir datos debe cumplir con la legalidad. No puedes tratar esos datos si, como decía antes, si la legislación vigente de donde está publicada tu aplicación no permite la cesión o la venta de datos, no podrías hacerlo. Además, hay que tener en cuenta que para determinado tipo de apps que funcionen, pues digamos en algunos servicios que están muy regulados, como por ejemplo la banca, por ejemplo la salud, el juego online, es una entidad legal el que debe cumplir la regulación y el que debe publicar la aplicación. Publicará la aplicación cumpliendo todas las leyes. Es decir, por lo que yo entiendo en este apartado, lo que no puedo es yo, como desarrollador independiente, publicar la aplicación de un casino, independientemente que en España yo como persona física, como autónomo, aunque fuera autónomo, no podría hacer un casino online. Hay unos requisitos, hay una serie de requisitos y son bastante exigentes, pero además en el App Store no podría subir yo la aplicación, sino que tiene que ser la entidad que gestione eso que está muy regulado, como el caso del juego, como el caso de la banca, quien publique la aplicación en el App Store. Además, como desarrolladores, nos piden que sigamos una buena conducta, que sigamos el código de conducta del desarrollador, y esto se puede dar, por ejemplo, en la parte de reseñas. Aunque a ti te pongan una reseña que es negativa, incluso con malas palabras, bueno, ya se encargará Apple de censurar eso si es censurable, pero tienes que hacer uso del código de conducta y contestar correctamente en la medida de lo posible para que no te amonesten a ti o que no te suponga para ti un inconveniente. Eso tienes que seguir cumpliéndolo. Y ya vistas las 5 categorías, ¿qué se puede hacer una vez ya has enviado la aplicación, has cumplido con todo lo que te acabo de contar? Bueno, pues dentro del App Store Connect vas a ver el estado. Si todo va bien, a mí me tardó unas 24 horas, es lo más rápido que he visto que funciona. Pero bueno, si es una aplicación que requiere publicarse en cierta fecha, que sepas que puedes enviar un formulario explicando esta urgencia, a qué se debe y cuándo tendrías que publicarlo. Todo esto tiene que estar motivado. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, así que no puedes pedirlo con cada aplicación, ni con cada semana, ni por un motivo que sea que la quieres publicar. Pero bueno, que sepas que tienes esa opción. Y bueno, pues por último, ¿qué pasa si después de haberte pegado todo ese trabajazo te la rechazan? Puedes hacer 2 cosas. La primera, solucionarlo, si es algo que tienes que solucionar, porque cuando te digan por qué no la cumples, pues va a ser un motivo fundado. O puedes apelar esa decisión, esa objeción, y la revisarán de nuevo. Y en ese caso, en caso que sí que cumpla, te la aprobarán, pero en caso que no cumplan, te remitirán a que lo corrijas. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Esta vez sí que he cumplido con el objetivo de reducir el tiempo del podcast. Es algo que, pues estaba pensando últimamente y recibiendo el feedback de oyentes. Veía que se extendía demasiado. Voy a intentar concretar un poquito más dependiendo del tema.
Creo que es un tiempo adecuado, bueno, pues si sales en periodos cortos de correr, mientras limpias, mientras te desplazas al trabajo, y para una periodicidad semanal va bien. Espero que te esté gustando también lo que estoy haciendo con el sonido, que es algo que, bueno, gracias a mi hermano, si me está viendo, que es el que se curra esa edición de sonido y ahora se escucha mucho mejor el podcast. Y nada, te dejaré en las notas del episodio el enlace a la guía por si la quieres revisar de forma más detallada. Y lo único llamarte a que, bueno, me gustaría saber si tienes alguna duda en este proceso, hay algo que quieras aprender, ponte en contacto conmigo. ¿Cómo te puedes poner en contacto conmigo? Pues me puedes escribir en los comentarios o me puedes escribir y contactar conmigo dentro de mi página web. Tienes un apartado en oscarmoreno.com/contacto y ahí tienes todos los enlaces a las redes sociales que utilizo, que son LinkedIn, que es X, el antiguo Twitter, o mi dirección de correo electrónico para que me escribas. Recuerda que puedes seguir este podcast tanto en YouTube como en Apple Podcasts como en Spotify. Así que espero verte. Hasta la próxima.